Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes para los queridos estudiantes del profesorado de idioma español y del profesorado de literatura, gramática uno, gramática española uno. Hoy es 26 de mayo, día del libro en Uruguay, debido a la fundación de la Biblioteca Nacional por parte de Damaso Antonio Larrañaga. Por eso, entre otras cosas, leímos, como docentes cultos que queremos ser, leímos el diario de viaje de Montevideo Paysandú, con el que trabajamos y con el que posiblemente sigamos trabajando, sacando algunos ejemplos que de ustedes además están preparando para analizar, por supuesto. Bien, dicho esto de la celebración del Día del Libro, voy a referirme a algunos aspectos que tienen que ver con la corrección de la actividad 3. Algunos aspectos que me llamaron la atención y que quería compartir con ustedes. ¿Sí? Primero y antes que nada, muchas observaciones parecidas en dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, Messi es una estrella muy deportiva. Algunos de ustedes adjudicaron la gramaticalidad como realmente correspondía a la calidad de adjetivo relacional del adjetivo deportiva, que ese tipo de adjetivos no puede graduarse, digamos, ¿no? Messi no puede ser una estrella muy deportiva o poco deportiva. Es deportiva o no es. Por lo tanto, los relacionales carecen de esa graduación. Y ahí estaba la gramaticalidad. La gramaticalidad nunca se relacionaba con este asunto de estrella en su uso metafórico, como algunos de ustedes, varios de ustedes, evidenciaron en la respuesta. Entonces ahí creo que hubo como un procedimiento extraño, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué muy tantos le adjudicaron al uso metafórico de la palabra estrella para referirse a algo que es natural y que está en la lengua, por supuesto? A ese asunto le asignaron la gramaticalidad. No, eso no funciona de esa manera. ¿Sí? Es una metáfora, como metáfora es perfectamente válida y no hay ninguna gramaticalidad en ello. Habría que ver de dónde rastrearon ustedes que eso era gramatical y por qué tantos rastrearon lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo, ¿qué me imaginé? Bueno, que obviamente ustedes usando herramientas o cosas por el estilo, preguntaron y las herramientas que utilizaron les respondieron mal en este caso. Eso puede haber sido, eso no les quita ni les desmerece el trabajo para nada, pero sí que no es esa la razón de la gramaticalidad y eso es una muestra de que a veces las herramientas de consulta pueden también equivocarse. Por otro lado, otro ejemplo que fue muy común es que algo así como vi a mi vecina con los binoculares. ¿Tá? En el ejemplo que ustedes tenían que construir de forma ambigua. Yo cuando veo que alguien lo produce, digo, bueno, está bien, pero cuando lo producen 7 personas, un ejemplo tan específico de que ven casi todos a la misma persona y casi todos la ven con los binoculares, por supuesto que la ambigüedad y todo eso se respeta, o sea, está bien hecha la frase, está bien construida, es un buen ejercicio, pero que de 20 y pico de trabajos, 7 hayan tenido el mismo ejemplo, a 7 mentes se les haya ocurrido espontáneamente el mismo ejemplo, no está tan bueno. ¿Sí? Me parece que esas cosas nosotros tenemos que conversarlas. ¿Sí? Como les digo, yo no perjudiqué los ejercicios de los que estoy hablando porque están bien formulados. Y se puede investigar y se puede todo, ¿no? Pero también uno tiene que hacer como el esfuerzo propio de no generar o de generar su propia frase, ¿no? Su propio trabajo. Bueno, por otro lado, una cosa que es más de la técnica de la escritura de un texto, de una tarea como esta, cuando ustedes van a usar segmentos o fragmentos de cosas que ya están expresadas, digamos, o sea, que van a citar parte de la frase que están analizando, no lo hagan entre comillas, háganlo simplemente en cursiva o en itálica, ¿no? Es itálica el nombre de la letra, que el nombre formal, digamos, aunque le decimos cursiva, que es eso que hacemos con el control K, o creo que es control K o a veces control I, dependiendo del programa.
Entonces ustedes, en vez de poner, por ejemplo, cuando estaban, algunos citaron el fragmento, nuestra mente es el sujeto. Bueno, nuestra mente ahí no va entre comillas, va en cursiva o en itálica. ¿Tá? Es un detalle de escritura, pero bueno. Yo creo que estas tareas están bien logradas, la mayoría de ellos, ustedes ya recibieron las notas, etcétera, como les digo, yo no los perjudiqué, pero sí que estas cosas son llamativas y me parece que no está tan bueno que ocurran como que varias personas tengan el mismo ejemplo. Incluso si se reúnen para trabajar, cosa que es perfectamente posible y se intercambian, traten de generar ejemplos distintos para todos los que se reúnan, de manera que cada uno tenga su propia elaboración. No, yo no estoy en contra de nada de eso, ni de investigar, pero sí creo que uno tiene que pasar por el trabajo de hacerlo propiamente cada uno. ¿Tá? Cualquier duda que ustedes quieran aclarar o que ustedes sientan que tienen que plantear, me lo plantean, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, lo plantean en la instancia presencial, que creo que es lo mejor, ¿no? Bien, vamos a introducir un tema. Vieron que estamos en estas semanas de investigación, de estudio y buceando, digamos, sobre temas nuevos, porque son semanas de estudio. Ustedes tienen a la vez que preparar algo para entregar en el próximo 6 de junio, que es la siguiente instancia presencial. Eso lo llevarán impreso o manuscrito en letra prolija y con lápiz de trazo oscuro, o mejor, con lapicera, para que yo lo pueda leer bien, que ya saben que tengo algún temita de la vista. Entonces me parece que ustedes esa parte de escribir y de ponerse a elaborar algo la tienen cubierta, pero seguimos estudiando. ¿Y qué vamos a estudiar? Bueno, lo que vamos a estudiar ahora es los complementos predicativos. ¿Sí? Los complementos predicativos objetivos o subjetivos, que están en la nueva gramática de la lengua española en el capítulo 38, numeral 6, apartado 6. ¿Tá? Toda esa parte, 38.6, es acerca de los predicativos. Y yo voy a decir algunas frases ahora, ¿no? Y les voy a dar una mínima explicación de los predicativos subjetivo y objetivo, que son funciones sintácticas un poco más, a veces difíciles de ver que las de sujeto, la de objeto directo, o la de atributo, o la de objeto indirecto, que son como más sencillas. De esta manera vamos a completar nosotros un paneo general de las funciones sintácticas para después profundizar en ellas en la segunda parte del año, ¿no? Pero vamos con esto de los complementos predicativos. Son, de alguna manera, construcciones atributivas que predican o sobre el sujeto o sobre el objeto directo de la oración. Ustedes, a medida que yo vaya diciendo frases, podrían perfectamente irlas copiando e irlas analizando. Por ejemplo, compré barata la ropa, ¿no? Esa frase es una frase sencilla, es una frase que podríamos utilizar perfectamente en la vida real, ¿no? El núcleo de la oración es compré. Ustedes ya saben toda la información de modo, tiempo, persona, número y aspecto, etc. Es un verbo transitivo y por lo tanto tiene la posibilidad de objeto directo, en este caso es la ropa, ¿no? Ese objeto directo, la ropa, está asociado por concordancia al adjetivo barata, que está puesto antes, digamos. ¿Sí? Compré, ¿qué compré? La ropa. ¿Sí? Ese es el objeto directo. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo estaba la ropa cuando la compré? Y ahí es barata. Un adjetivo que está concordando en género y número con el objeto directo. Eso es lo que llamamos un complemento predicativo objetivo. ¿Sí? ¿Por qué es objetivo? Porque ese adjetivo que aparece allí, ¿no? Como complemento predicativo, barata, está concordando en género y número con el objeto directo. ¿Tá? Si ustedes dijeran, por ejemplo, en vez de la ropa, ¿no?
dijeran las camisas, tendrían que decir la misma estructura, digamos, compré baratas las camisas. ¿Sí? Y ahí funciona exactamente de la misma manera. Pero esto que les estoy diciendo es un ejemplo muy sencillo, muy básico del complemento predicativo objetivo. Un detalle que siempre tiene que ocurrir en las oraciones que tienen el complemento predicativo objetivo es que obviamente se desprende, si hay un complemento predicativo objetivo, que hay un objeto directo y que por lo tanto el verbo de esa oración es un verbo transitivo. El complemento predicativo subjetivo, en vez de estar asociado al objeto directo, que puede no haber, ¿no? Está asociado al sujeto. ¿Sí? Y ahí aparecen, puede ser un ejemplo, la profesora corrigió distraída las tareas, ¿no? Fíjense en ese distraída que hay ahí, ¿sí? Esa distraída no está asociado a las tareas. ¿Por qué? Porque distraída está, si bien está en género femenino, por supuesto, pero es número singular. Y las tareas es género femenino, pero número plural. Entonces, ese distraída no está apuntando a las tareas, está apuntando a la profesora, ¿no? La profesora es el sujeto. ¿Qué hizo? Corrigió. ¿Cómo estaba cuando corrigió? Bueno, distraída. Que no es lo mismo decir que corrigió distraídamente las tareas, ¿no? Porque ahí es un adverbio y entonces ya no es un adjetivo, ¿tá? Y entonces no tiene concordancia con el sujeto. Eso de distraídamente, ¿no? Tiene que ver con un adjunto de modo, no con un complemento predicativo. El complemento predicativo distraída en la oración, la profesora corrigió distraída las tareas, ¿no? Es un complemento predicativo que apunta al sujeto, por lo tanto es un complemento predicativo subjetivo. Estos elementos que estoy mencionando se estudian todos en el 38.6. Y lo que yo les recomiendo que hagan es que dediquen un tiempito de la semana de esta y de la otra para introducirse en este mundo, que es un mundo complejo, un poquito más complejo que las otras funciones, donde estamos siempre con este asunto de las concordancias, fijándonos si las palabras apuntan a un lado o al otro, ¿no? Si las palabras se dirigen al sujeto o al objeto directo. Si se dirigen al objeto directo es porque antes el núcleo de la oración es un núcleo transitivo. Bueno, todo eso son consideraciones que ustedes ya pueden ir realizando perfectamente porque están adquiriendo la formación que les permite investigar esto con otra soltura. Por supuesto que también lo encuentran en el manual y también lo encuentran, por supuesto, en el libro de Gramática para Maestros y Profesores del Uruguay. Ustedes, yo lo que les recomiendo es esto de la gramática, la nueva gramática de la lengua española, de los tomos grandes,